En este video lo que vamos a realizar es un recorrido por dos de los temas importantes del curso de análisis 2, que son las funciones de varias variables e integrales dobles. En él definiremos funciones de varias variables, continuidad, realizaremos ejemplos y lo vincularemos con los conceptos trabajados en el curso de análisis 1. Veremos a qué nos vamos a referir cuando hablamos de un conjunto compacto en R cuadrado. También vamos a demostrar el teorema de Weierstrass. Voy a intentar dar una idea de cómo se puede definir el integral de una función de R2 en R. Y luego voy a desarrollar un mecanismo para su cálculo, el cual es el método de Fourier. En primer lugar, queríamos hacer un acercamiento a las funciones de varias variables, realizando una comparación con las funciones que se trabajan en el curso de análisis 1. En este sentido podemos ver que en el curso de análisis 1 se trabaja con funciones reales, ya que están definidas con dominio como subconjuntos incluidos en los reales y codominio también el conjunto de los números reales. Podemos ver que tanto dominio como codominio son números reales. Tenemos un ejemplo de una función racional donde podemos ver cómo se puede definir el dominio y el codominio, y donde las imágenes se obtienen sustituyendo la variable x en la expresión analítica de la función y de esa manera obtener las imágenes. Sus representaciones gráficas son en el plano. Sin embargo, en las funciones de varias variables podemos ver que si bien el codominio siguen siendo números reales, su dominio se define como subconjuntos incluidos en el espacio Rn. Por lo tanto, el dominio está definido como n uplas de números reales. Por eso es que tenemos varias variables de la función. Por lo tanto, una función de varias variables está constituida por un dominio, que es un subconjunto en el espacio, su recorrido, que son números reales, y una regla que asocia a cada x que pertenece a u el número f de x que pertenece a los reales, siendo la imagen de f bajo x. Queríamos aclarar además que de ahora en más vamos a decir f de x, pero en realidad estamos haciendo mención a la imagen del vector x que está incluido en el espacio. Un primer ejemplo que vamos a mostrar es una función en R2, ya que las funciones de varias variables, cuando n es mayor a 3, mayor o igual a 3, sucede que estamos en el espacio de dimensión 4, mayor o igual a 4. Por lo tanto, es difícil de hacer una visualización de este tipo de funciones. Por lo tanto, nos vamos a remitir a funciones que están definidas en R2 en R. Esta función que estamos mostrando ahora, vemos que su dominio está bien definido, ya que son pares ordenados en R2, y damos una condición para que esta función exista. Su representación es en el espacio, y en este caso es una semiesfera, donde las imágenes toman valores positivos. Con respecto al concepto de continuidad que conocemos del curso de análisis 1, podemos extenderlo a las funciones de varias variables. En las funciones reales, sin embargo, nosotros podríamos definir límite y continuidad utilizando algunas definiciones como entorno, punto interior, conjunto abierto, para poder tener una mayor comprensión sobre la definición de límites. El concepto de límite, además, nos permite definir la continuidad en funciones reales, es decir, que una función es continua en A, o sea, en un número real, si cumple que si x pertenece al entorno centrado en un número real A y con radio θ, que sea positivo, un real positivo, intersección el dominio, entonces las imágenes de esta función tienen que pertenecer al entorno de la imagen de este número real A con radio epsilon. Sin embargo, en las funciones de varias variables tenemos que recurrir a una definición, un concepto topológico como es el de bola abierta, ya que no podemos hablar de intervalos abiertos, es decir, de conjuntos abiertos. El concepto de bola abierta, de centro x sub 0 y radio r, es un conjunto de puntos de Rn, o sea, del espacio que distan de x sub 0 en menos de r.
La definición de bola abierta nos permite también llegar a la definición de conjunto abierto y la definición de límite, pero nos centraremos sobre la definición de continuidad en un punto y continuidad en un abierto. Entonces, sea f una función definida en un abierto U que pertenezca a Rn y sea x sub 0 un punto de acumulación, se dice que f es continuo en x sub 0 si el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es igual a la imagen de x sub 0. En cuanto a la definición de continuidad en un abierto, decimos que f es definida en un conjunto U de Rn. Se dice que f es continua en U si lo es para todo y cada uno de los puntos x que pertenezcan a U. Con respecto al álgebra de funciones continuas, podemos ver similitudes con respecto al curso de análisis 1, ya que tenemos un teorema que indica que si tenemos dos funciones de varias variables que estén definidas en un abierto U, incluidos en el espacio Rn, si f y g son continuas, entonces se cumple que la adición, el producto y el cociente van a ser continuos. Ahora veremos un ejemplo de funciones de varias variables continuas. Si tomamos una función f que está definida en un subconjunto que está incluido en R2, en R, y está definida como lo indica la siguiente expresión analítica. Para poder estudiar la continuidad, lo que debemos analizar son dos situaciones. En primer lugar, el límite para cualquier vector cuando tiende a un punto, y podemos ver que dicho límite coincide con la imagen de este punto, de x sub 0 y sub 0. Luego debemos analizar qué sucede cuando el límite para todo vector tiende a 0, 0. Para ello debemos analizarlo a través de las coordenadas polares, llegando a que el límite es igual a 0, lo que coincide con la imagen del punto 0, 0. Por ambas situaciones, entonces podemos concluir que dicha función f es continua para todo xy que pertenezca a R2. Gráficamente podemos observar lo que obtuvimos analíticamente. A continuación vamos a presentar un concepto que quizás es nuevo para quienes están viendo este video. Me refiero al concepto de conjunto compacto. Decimos que un conjunto es un subconjunto compacto de R cuadrado si es cerrado y está acotado. Por ejemplo, el conjunto S es un conjunto que es cerrado y está acotado y por lo tanto es compacto en R cuadrado. Otro conjunto que es compacto también en R cuadrado es el conjunto A. Veamos ahora dos conjuntos que no son compactos en R cuadrado. Por ejemplo, el conjunto C de los puntos del plano tal que x cuadrado más y cuadrado es menor a 1, o el conjunto D de los puntos del plano que pertenecen al producto cartesiano del intervalo 0 más infinito por 0, 1 conteniendo los extremos. Vemos allí una representación gráfica. El conjunto C no es cerrado y por lo tanto no es compacto. El conjunto D no está acotado y por lo tanto no es compacto. Vamos a ver a continuación la demostración, una vez enunciado qué es un conjunto compacto y la definición de función continua, del teorema de Weierstrass. Se hace un subconjunto compacto no vacío de R cuadrado y f de C en R una función continua, entonces f alcanza en C valores de mínimo y máximo absolutos. Podemos expresar este enunciado en términos matemáticos, con la hipótesis en la que decimos que C está incluido en R cuadrado, C es distinto de vacío, C es compacto y f de C en R es continua. Y la tesis en la que afirmamos que existen dos valores x sub 0 y x sub 1 pertenecientes a C, tal que para todo x perteneciente a C, f de x se encuentra entre f de x sub 0 y f de x sub 1. A continuación vamos a ver la demostración de este teorema. Para demostrar este teorema vamos a asumir, sin demostración, un teorema que afirma que la imagen de un conjunto compacto bajo una aplicación continua o una función continua es un compacto. Ahí lo podemos apreciar en términos matemáticos con la hipótesis y la tesis. Y a quien le resulte interesante conocer esta demostración puede chequearla en la página 189 del libro Topología de Munkres, en el cual dejamos aquí el link. Partimos de las hipótesis de nuestro teorema de Weierstrass
Y tenemos que como C es un conjunto compacto y F es una función continua, entonces f de C es compacto. Como f de C es compacto, entonces f de C está acotado y es cerrado. Si f de C está acotado y f de C está incluido en los reales, aparte C es distinto de vacío, entonces en consecuencia f de C es distinto de vacío, podemos asegurar por axioma de completitud que existen el supremo y el ínfimo de f de C, a los cuales vamos a llamar h y k. Debemos probar que tanto h como k pertenecen a f de C y son en consecuencia el mínimo y el máximo absolutos que buscamos. Para ello vamos a considerar los intervalos de la siguiente forma: h menos 1 sobre n sin contenerlo hasta h conteniendo h, donde n pertenece a n asterisco. Tenemos que para todo n existe un elemento i sub n de f de C tal que i sub n pertenece al intervalo h menos 1 sobre n h. Esto sucede porque si i sub n no perteneciera a este intervalo, h menos 1 sobre n sería la cota superior, lo cual es falso porque h es la cota superior de f de C. Vemos allí una interpretación gráfica de esta afirmación. Como a cada n le corresponde un i sub n, podemos generar a partir de allí la sucesión i sub n. Y como 1 sobre n tiende a 0 cuando n tiende a infinito, entonces h menos 1 sobre n tiende a h cuando n tiende a infinito. En consecuencia, la sucesión i sub n tiende a h cuando n tiende a infinito. Hasta aquí tenemos que todos los términos de la sucesión i sub n pertenecen a f de C. Por lo tanto, h, por ser el límite de la sucesión, es un punto de acumulación de f de C. Volvamos a que f de C es compacto. Como f de C es compacto, entonces f de C es cerrado. Esto significa que f de C es igual a su conjunto clausura. Si h pertenece a la clausura de f de C, por ser un punto de acumulación, entonces h pertenece a f de C, por ser estos dos conjuntos iguales. Entonces, si h pertenece a f de C, existe un elemento x sub 1 de C, tal que su imagen es h. Por lo tanto, podemos afirmar que existe este valor, x sub 1, tal que f de x sub 1 es mayor o igual a f de x para todo x perteneciente a C, siendo h, por lo tanto, el máximo buscado. Razonando análogamente, uno puede demostrar que k es el mínimo buscado para la función f en C. Repasando cómo construíamos la integral de una función que iba desde AB en R, donde AB era un cerrado, lo que hacíamos era tomar una partición de la función, para cada intervalo de la partición tomar el ínfimo de la función y luego realizábamos la suma inferior. Lo mismo hacíamos con la suma superior, tomábamos el supremo en cada intervalo, multiplicándolo por lo que medía el intervalo y así teníamos la suma superior. Luego teníamos que la integral existía si la suma superior y la suma inferior convergían a un mismo punto. De igual manera construimos para las funciones que van de R2 en R. Tenemos la suma inferior, la suma superior, y si el supremo de las sumas inferiores es igual al ínfimo de las sumas superiores, podemos definir la integral de R2 en R. Ahora bien, tenemos una forma de definir la integral de R2 en R, pero ¿cómo hacemos para calcularla? Bueno, una vez tenemos nuestra partición, lo que voy a hacer es tomar un cuadradito cualquiera, por ejemplo, el cuadradito IJ, voy a llamar. Entonces dentro de IJ me voy a tomar dos valores. Uno es E sub I sub J, que es el ínfimo de la función f de xy en el cuadradito. O sea, tomo todas las imágenes, el conjunto de todas las imágenes, el ínfimo de ese conjunto, que sé que existe por ser una función acotada. Y luego, para un x cualquiera genérico, ¿no?, en el intervalo correspondiente al cuadradito, voy a observar el segmento que se me forma por la recta x igual sx y voy a elegir b sub j como el ínfimo de los valores que toma la función en este segmento. Bueno, aquí tengo definido e sub ij y acá b sub j.
Entonces, E sub I sub J siempre va a ser menor que B sub J, pues E es el ínfimo en el cuadradito y B sub J es el ínfimo solamente en el segmento. Por ende, si multiplico el ínfimo del cuadradito por lo que vale la altura del cuadradito, eso va a ser menor que si multiplico al ínfimo del segmento. Y eso es lo que tengo escrito acá. El ínfimo del cuadradito por la altura del cuadradito es menor que el ínfimo del segmento por la altura del segmento. Entonces, como para cada cuadradito el ínfimo del cuadradito por la altura siempre es menor que el ínfimo del segmento por la altura, lo que voy a hacer es, en cada cuadradito voy a tomar el ínfimo y lo voy a multiplicar por la altura y los voy a sumar todos, que es lo que está escrito acá. Y después voy a agarrar el ínfimo en cada segmentito, el ínfimo de ese conjunto, lo voy a multiplicar por las alturas, que es lo que tengo aquí. Ahora, si uno observa esta sumatoria, uno está tomando el ínfimo en cada segmento y lo está multiplicando por la altura del cuadradito. Eso es lo mismo que la suma inferior de la función f sub x de y con respecto al intervalo CD. Es una suma inferior con respecto a la partición 2. Y como ya sabemos, eso siempre menor que la integral en el intervalo, por definición de integral Riemann. Entonces ahora lo que tenemos es que la sumatoria del ínfimo por las alturas del cuadradito es menor que la integral en el intervalo CD para cualquier x. O sea, cualquier x que yo me tome, hago la integral de la función f sub x en el intervalo CD, y esa integral siempre es mayor que la sumatoria de los ínfimos por los largos de los cuadraditos. Entonces, si yo considero el conjunto de todas las integrales entre C y D tomadas con x aquí, ese conjunto está acotado. ¿Por quién está acotado inferiormente? Por esta suma. Entonces, como es un conjunto de reales acotado inferiormente, seguro tiene ínfimo. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es tomar la sumatoria de los ínfimos por las alturas y multiplicarlo por el largo, digamos, del cuadradito. Entonces lo hago en esta columna, en esta, lo que escribo como la sumatoria, que es lo que yo tenía acá arriba, que eran los ínfimos por las alturas, y ahora lo multiplico por los largos de los cuadraditos. Entonces, en definitiva, ¿quién tengo acá? Tengo una suma inferior de la función f con respecto a la partición p. Y por monotonía del producto, eso va a ser menor que el ínfimo de la función integral de la que ya estábamos hablando desde hoy por la longitud de los intervalos. Pero si uno se fija, esto no es otra cosa que una suma inferior de la función integral entre c y d de f sub x con respecto a la partición 1. O sea, me estoy tomando el ínfimo de las integrales de la función en este intervalo y le estoy multiplicando por el intervalo. Después estoy tomando el ínfimo en este intervalo y multiplicando. Estoy teniendo una suma inferior, que siempre es menor que la integral, por definición de integral Riemann. Entonces, esta suma inferior tiene que ser menor que la integral entre a y b de la función integral entre c y d de f sub x de y diferenciado en y, esta integral diferenciado en x. Y ahí llego, finalmente, a que la suma inferior de la función f con respecto a la partición p originalmente era menor o igual que la integral de la función f sub x de y diferenciar y luego diferenciar x. Noten que es importante tener en cuenta que la partición p es una partición genérica cualquiera. Eso quiere decir que dada cualquier partición, esta integral va a ser siempre mayor que la suma inferior con respecto a esa partición. Bueno, de una forma análoga podemos demostrar que la suma superior va a ser siempre mayor a esta integral. Una forma de hacerlo, como es análogo, ya uso esta misma demostración. Y después de todo el trabajo, llego a la demostración de que la suma superior de f con respecto a la partición p cualquiera siempre va a ser mayor que la integral de la integral en el intervalo c de la función f sub x de y. Como existe la integral en el intervalo, esto quiere decir que dicha integral
está acotada entre sumas superiores y sumas inferiores, por definición de integral Riemann. Es más, estas sumas superiores y sumas inferiores tienden a apretarse en un mismo número, dicho de forma muy coloquial. Pero ¿qué pasa? La integral que vimos hoy también está comprendida entre las sumas superiores e inferiores. Entonces la única opción que existe es que la integral sea igual a la doble integral.